Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches si están viendo este video en otro momento. Recuerden que se estará subiendo al canal de YouTube de Meta Enfermería y oportunamente en Spotify. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a concentrar en un texto que no es del ámbito literario específicamente, sino que viene de las áreas económicas y sociales, sociológicas. Es un autor, Luis de Sebastián, es un autor español, murió en el 2009, si no me equivoco. Y este artículo es un artículo que salió hace unos años, ya bastantes, si no me equivoco en el 2007, 2008, en una serie de revistas, una serie de publicaciones de un grupo español que se llama Cristianismo y Justicia. Y este artículo es el número 29 de todos estos artículos que fueron publicados y se llama La gran contradicción del neoliberalismo moderno o la sustitución del humanismo liberal por el darwinismo social. Bueno, este texto particularmente yo lo utilizo en la universidad, en alguna de las materias de sociología específicamente, a veces en filosofía. Depende del autor que se esté dando o de la materia que se esté dando. Actualmente este texto lo vamos a ver en sociología para la carrera de enfermería y me resulta muy interesante hablar con algunos alumnos mediante chats o personalmente, porque surgen cuestiones respecto a la pertinencia de estas materias, de estos contenidos relacionados con el ámbito que ellos están estudiando. O sea, están estudiando enfermería y de golpe tienen una materia donde empiezan a ver neoliberalismo o liberalismo, empiezan a ver Marx, empiezan a ver Adam Smith, empezamos a hablar de Revolución Francesa, Revolución Industrial, y a veces cuesta un poquito ver qué sentido tiene ver todas estas cosas en materias que en apariencia tienen un fuerte componente técnico. Lo cual es cierto, enfermería y las ciencias de la salud tienen un fuerte componente técnico. Pero en los últimos años se abrió una ventana, a partir de la década del 60, del 70, mostrando otras posibilidades de comprender la salud. Y dentro de estas posibilidades de comprender los procesos de salud y enfermedad, los profesionales se han dado cuenta que las herramientas que brinda la sociología, la filosofía y otras materias provenientes del ámbito de las sociales o de las humanísticas son muy útiles para entender los contextos en los cuales se desarrolla la enfermería. Ustedes saben, los que están ahora viendo el Instagram, los que están ahora en el vivo, que hay un autor particularmente que me llama mucho la atención, que es Michel Foucault, y otro autor más contemporáneo, que se llama Byung-Chul Han. Ambos pensadores, entre otras cosas, piensan, critican, desarrollan mucho el tema del poder, ¿sí? El tema del poder. Entonces, particularmente esta anécdota la suelo contar bastante. Me pasó una vez en un lugar donde trabajé como enfermero, una discusión que tuve con una médica de piso. Después quedó todo bien, pero me acuerdo que en ese momento era una cosa media tensa, y mediamos con otra doctora también, con otro cargo, y hablamos sobre el tema del poder, sobre el poder dentro de la medicina. Si era una cuestión de poder, a veces ciertas disidencias, ciertas cosas, ciertas actitudes. Y una de ellas se preguntaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver el poder acá? Estamos haciendo enfermería o estamos haciendo salud, ¿qué tiene que ver el poder? Y siempre me voy a acordar de esa anécdota, siempre me voy a acordar de esa historia, porque me parece una buena historia justamente para ilustrar el hecho de que cuando se pregunta por qué tiene que ver el poder acá, en una situación que parece que el tema del poder no tiene nada que ver, es cuando más efectivamente se realiza el poder. Es decir, el poder es mucho más efectivo cuando se vuelve y se torna invisible, porque no nos damos cuenta que está. Y ese es el poder justamente más poderoso. Entonces,
volviendo a la pregunta de la pertinencia de estas materias en materias o en profesiones que son eminentemente técnicas, me parece que son fundamentales porque no hacemos simplemente tareas manuales, tareas técnicas y nada más. Estamos insertos en una sociedad, en una época histórica, y cuando no comprendemos estos marcos, cuando no comprendemos estos contextos, estamos a la deriva. Y más que ser individuos con pretensiones de libertad, somos sujetos sujetados, literalmente, sujetados por otros, que si nosotros no pensamos, otros pensarán por nosotros. Entonces, creo que esa es la justificación de este texto en particular. Me parece uno de los textos más completos para tratar justamente el gran contexto socioeconómico en el cual estamos insertos. Así que vamos a empezar. Para arrancar, vamos a decir que este texto está dividido en 4 partes. En el vivo que estamos haciendo hoy, vamos a tratar una de ellas y posiblemente en los próximos días hagamos la segunda parte. Estas 4 partes que yo les digo es una introducción, que la vamos a ver hoy, es muy breve, es la presentación del texto. La parte central que vamos a trabajar, que habla sobre el liberalismo como un movimiento de oposición a los monopolios reales. Una tercera parte, que la veremos en otro momento, que se llama la revolución industrial y la realización concreta de los ideales liberales. Y una parte final que se llama notas. Bueno, de este programa que acabamos de comentar, vamos a ver solamente el punto 1 y 2, la introducción y el liberalismo como un movimiento de oposición a los monopolios reales. Tengan presente aquellos que no son estudiantes míos en alguna de estas materias que yo mencioné y que están escuchando esto, ya sea por Instagram, están presentes, o están en YouTube escuchando esto en algún momento, o en Spotify, que esto es un contenido pensado, que se está grabando en vivo para estudiantes universitarios. Por lo tanto, tendrá un carácter bastante pedagógico la forma en la cual se abordará el texto. Será bastante sistemático. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la introducción de este texto? Bueno, simplemente la justificación de por qué el autor escribió lo que escribió. Y es muy claro, son 2 o 3 parrafitos donde pone los conceptos principales. Y lo que nos dice este autor es que, primero vemos el título de vuelta, dice la gran contradicción del neoliberalismo moderno, o la sustitución del humanismo liberal por el darwinismo social. Bueno, acá hay un par de términos que son muy interesantes de analizar. Por empezar, neoliberalismo, y el otro término, darwinismo social. Entonces, el autor, ¿qué es lo que plantea en este texto? Que el neoliberalismo, que la situación socioeconómica que estamos viviendo en la actualidad, en realidad, no tiene nada que ver con el liberalismo que se desarrolló en Europa, especialmente en Inglaterra, en Gran Bretaña, en los siglos XVIII y siglos XIX. No tiene nada que ver con ese liberalismo, sino que más que un neoliberalismo es un no liberalismo. A ese punto el autor identifica la gran contradicción y lo asemeja a este no liberalismo, este neoliberalismo, a algo que se llama darwinismo social. Aquellos que hayan tenido en algún momento de su formación la materia antropología habrán visto que a fines del siglo XIX se desarrollaban con mucha fuerza teorías racistas, teorías que fundamentaban la supremacía de la raza, que luego hicieron hincapié, obviamente, en lo que todos conocemos en la Alemania nazi, pero no solamente en la Alemania nazi, piensen en Estados Unidos, que ha tenido segregación racial hasta la década del 70, y en la actualidad también viven teniendo problemas raciales muy grandes. Bueno, todas estas teorías supremacistas raciales hicieron mucho hincapié a fines del siglo XIX, porque apareció un muchacho, Taylor, que aplicó la teoría de Darwin, la teoría de la evolución de las especies, a las sociedades y coincidió con el apogeo del capitalismo.
Entonces, los pensadores, esto lo vamos a ver ahora mismo, los pensadores que desarrollaron el capitalismo en realidad no tenían nada que ver con el darwinismo social. Son pensadores que surgieron 100, 150 años antes. Por eso, para este autor, el liberalismo no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Así que bueno, esto lo vamos a ir desarrollando a continuación. Bueno, el primer punto que vamos a desarrollar es el liberalismo como un movimiento de oposición a los monopolios reales. Este punto está subdividido en otros 6 puntos que son muy importantes y que le dan coherencia al texto. El primer punto que desarrolla los primeros conceptos es entender al liberalismo. El liberalismo, para este autor, surge como un concepto de oposición al mundo social medieval. Surge el liberalismo, tomen nota, repito, surge el liberalismo como un movimiento de oposición al mundo social planteado en el medioevo, en la Edad Media. El liberalismo es un producto específicamente moderno. Liberalismo surge y quiere decir que libera. ¿Libera qué? Bueno, un concepto que es clave para entender el medioevo es la poca movilidad social que tenía, una estaticidad en las capas sociales que lo distinguía. Es decir, el hijo iba a trabajar de lo que trabajaba su padre, que a su vez fue lo que trabajó su abuelo y su padre, y así por generaciones. Vos nacías campesino y morías campesino, salvo en algunas pequeñas, con algunas pequeñas excepciones. Por ejemplo, en la guerra uno podía llegar a tener ciertas acciones heroicas, entonces podía llegar a acceder a cierto ascenso social, o dentro de la religión, dentro de alguna orden monástica, dentro de alguna orden religiosa, en la cual uno va ascendiendo, arrancando como monaguillo y pudiendo llegar a terminar en papa, por ejemplo. Pero bueno, eran excepciones. En general, la mayor parte de la población en la Edad Media no se movía de su clase, no se movía de su estamento. ¿Por qué? Porque bueno, estos estamentos reflejaban la realidad impuesta por Dios. Dios era el supremo hacedor, el supremo arquitecto, que había diseñado las cosas de la mejor manera posible, y así como estaban las cosas, estaba todo bien. Bueno, al liberalismo esta idea no le gusta nada. Una de las cosas que tiene la modernidad es justamente, lo va a decir Nietzsche más adelante, una de las cosas que tiene la modernidad es que se desprende del concepto de Dios como fundamento de todas las acciones humanas. Entonces, el liberalismo no quiere estar bajo la tutela de la Iglesia, no quiere estar bajo la tutela de ninguna religión. Entonces, si bien para la vida religiosa, para el mundo religioso, había una igualdad frente a Dios en cuanto que todos somos hijos de Dios, en la vida concreta, en la tierra, en la existencia mundana, las desigualdades eran enormes. Pero no solamente eran enormes las desigualdades, sino que se justificaban esas desigualdades en base a cierto plan divino que así querían las cosas, porque había una jerarquía en la realidad. Bueno, esto obviamente al liberalismo no le gustaba nada, ¿Por qué? Porque el liberalismo es la expresión social, es la expresión política de determinados grupos que están en esa época, y la expresión económica del liberalismo es lo que nosotros conocemos como el capitalismo. Nosotros estamos, nos guste o no, estamos en una sociedad capitalista. Y todas las relaciones que tenemos con los otros seres humanos, se dan en un mundo capitalista. Este capitalismo en el cual nosotros estamos insertos comienza aquí. Comienza como un acto de rebeldía, como un acto de desobediencia a el sistema impuesto, al sistema legalizado del mundo medieval. Un sistema en el cual el poder lo otorgaba el rey. El poder y los derechos lo daba la realeza, a la vez esta realeza justificada
por el poder divino. Piensen que en esta época el buen súbdito era aquel que mejor servía al rey. Entonces esto el liberalismo lo detestaba porque tenía consecuencias en los negocios, tenía consecuencias en la generación de riqueza. Piensen que en este sistema la economía está totalmente regulada por el rey. La creación de la riqueza está totalmente regulada, vigilada y ordenada por el rey. Para esta época, para este tipo de organización feudal, medieval, que autores más adelante lo iban a llamar mercantil, una organización económica mercantilista, para este movimiento, para esta concepción del mundo, la economía se acomoda desde afuera. Es decir, el rey, o quien impere en ese momento, acomoda la economía como mejor se le antoje. Ya sea por principios religiosos, por principios políticos o por mero capricho. Bueno, dice el rey, le quiero organizar la fiesta de 15 a la nena y para eso hacemos una guerra con distintos países para obtener riquezas de las conquistas. Bueno, y todo por un capricho. Medio exagerado lo que acabo de decir, pero bueno, más o menos no estaba muy lejos de la realidad en algunas cosas. Bueno, entonces, obviamente para el liberalismo todas estas cosas le molestaban demasiado, por no decir las cosas de otra manera, y veían que este mercantilismo, este sistema, protegía a las economías de los países, de los estados-nación, de otras economías, de otras naciones, y puertas adentro planificaba absolutamente todos los detalles. Entonces piensen, para estos muchachos, para los liberales de aquella época, para los capitalistas, no le gustaba para nada que el rey le diga en qué tenía que invertir, en qué no tenía que invertir, en qué tenía que gastar un peso y en qué no tenía que gastarlo. Para colmo, los reyes que detentaban todo el poder público tenían a su disposición grandes empresas que explotaban el caucho, el cobre, el oro, de esa manera llenaban las arcas del reino, del rey, y estas empresas tenían la protección del rey. Entonces, a los liberales, a los capitalistas, esta idea no les gustaba nada, pero nada. Otro punto muy interesante que va a combatir esta idea, o sea, bueno, sí, está bien, no nos gusta a nadie. ¿Qué proponemos? Dice el texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hacen los capitalistas? ¿Qué es lo que hacen los liberales? Bueno, la idea justamente de los liberales es liberar las fuerzas productivas. Este discurso ya lo escuchamos en otro momento histórico en Argentina y en el mundo, esto de liberar las fuerzas productivas. Bueno, esta famosa frasecita de liberar las fuerzas productivas tiene el origen acá, tiene el origen 300, 400 años antes de haber sido mencionada hace unos meses en la Argentina y hace unos años también, hace como 30, 40 años, ya habíamos escuchado esta frase, literal, después la pueden googlear, liberar las fuerzas productivas. Bueno, en ese momento era liberar las fuerzas productivas de la tutela del rey, del régimen feudal, del régimen mercantilista. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo? Porque ustedes pónganse en la cabeza del rey. Mirá, si yo soy el rey, yo no puedo dejar librado al azar a que cualquier 4 de copas organice la economía como mejor se le antoje, porque pone en peligro la soberanía de mi nación, por lo tanto, de mí, porque en esta época el rey es la nación. ¿Sí? Una ofensa al rey es una ofensa a toda la nación. Por lo tanto, yo no puedo dejar librado al azar. Por eso el deseo de poder absoluto y de control y de vigilancia de la economía por parte del rey. Por lo tanto, el liberalismo lo que tiene que hacer es demostrar que el poder del rey sobre la economía no solo es innecesario, sino que es contraproducente, es decir, no solamente no hace falta, sino que además cuando el rey se mete a regular la economía, la jode y la complica mucho más. Los liberales, el capitalismo clásico, presupone que en el universo hay un orden económico, y de ahí viene la frase de la mano invisible. Es decir, hay compras, hay ventas, y se tiende a el equilibrio de las ventas y de las compras. ¿Y quién hace que las cosas se equilibren? Bueno, esa famosa mano invisible, que la mano invisible es una expresión que aparece
en este libro, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Son varios libros, los de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que es el Pope, el teórico, el gran teórico del capitalismo fue Adam Smith. Bueno, Adam Smith critica el sistema capitalista y una de las cosas el nombre que le pone a este sistema feudal es el mercantilismo. Bueno, dice Adam Smith, tenemos que demostrar que hay una mano invisible que ordena el universo y que responde a leyes objetivas. Es decir, para estos muchachos, para los primeros capitalistas, el universo entero respondía a leyes como responde la física, y la física newtoniana, ¿sí? Como la ley de la gravedad. Creían que la economía se manejaba con las mismas leyes. Entonces, cualquier intervención, es decir, bueno, sí, está bien, mira, esta es la ley de la gravedad. Se cae una lapicera, suelto una lapicera, pero mientras yo la sostenga, entonces no cae. Sí, fenómeno, pero eso no significa que la gravedad no exista. Significa que si vos sacás la mano, la virome, lo natural es que caiga. Bueno, de la misma manera ellos creían que los precios se ajustaban de manera natural gracias a esta mano invisible. Por eso es que cualquier intervención estatal del rey en ese momento era nefasta. Y esto lo hacían porque consideraban que este equilibrio entre la oferta de los productores y la demanda de los consumidores iba a llegar en un momento a alcanzar un precio justo. Fíjense que estamos hablando en economía, estamos hablando en Adam Smith de un concepto que hoy ha desaparecido dentro del lenguaje de los economistas, que es el concepto de justicia. Es decir, hablar de precios justos. Hablar de precios justos supone una concepción de la economía. No todos los economistas te van a hablar de precios justos. Bueno, para Adam Smith, el padre del liberalismo y del capitalismo, él estaba preocupado verdaderamente por alcanzar ese equilibrio para que de alguna manera se hallasen los precios justos. Ahora, el motor, la base, lo que sustentaba para Adam Smith este deseo de encontrar el equilibrio en los precios, la base que está detrás de ello es la competencia. La competencia es para Adam Smith el motor que une a los productores de bienes y de servicios. Si yo compito con mi rival, ambos estamos produciendo helados, si yo soy el único que produce helados, entonces yo voy a poner el precio que a mí se me da la gana, porque no tengo competidor. Entonces, como yo soy el más fuerte del barrio para poner el precio, nadie me dice nada y todos en verano quieren comer el helado que yo les doy. Cuando aparece un competidor, cuando aparece otro que pone una heladería enfrente, empieza la competencia. Y la competencia está motivada por el más puro egoísmo. Cada uno quiere obtener la mayor ventaja para sí mismo, va a decir Adam Smith. Esa es la naturaleza del capitalismo. Y a pesar de la competencia y a pesar de estar motivada por el más puro egoísmo, esto termina redundando en un bienestar para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si cada competidor busca tener más compradores, no puede poner los precios que se le ocurra, sino que va a tender a poner los precios más bajos para de esa manera poder alcanzar una mayor cantidad de consumidores de su producto. Por eso, para Adam Smith y para los primeros capitalistas, la competencia es una herramienta fundamental para el desarrollo de la economía. El monopolio, por el contrario, es la negación de la competencia. Por eso es que detestaban la participación del Estado o de la intervención real en la economía, ¿sí? Finalmente, aparece otro concepto en este texto, varios conceptos, pero bueno, para ir cerrando este vivo, el tema de la ética y la moral en estos autores. Y es muy importante porque aquí el autor distingue los teóricos de esta economía del capitalismo, distinguen de teóricos de la primera generación y teóricos de la segunda generación. Cuando hablamos de teóricos de la primera generación estamos hablando de Adam Smith, estamos hablando de Malthus, estamos hablando de
algún otro autor que ahora no recuerdo, pero bueno, Adam Smith y Malthus seguro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto que yo les decía, cuando estos autores teorizan, piensan sobre el capitalismo, no lo hacen pensando en, bueno, ¿cuál es la mejor manera para generar más riqueza para mí? No es que estos muchachos escriben un libro para ser capos en ventas como padre rico, padre pobre, entonces me lleno de guita enseñándoles a otros supuestamente a hacer guita. No, no es la idea de Adam Smith hacer, cuando escribió La riqueza de las naciones, hacer eso. No, Adam Smith tenía intenciones serias y pensaba cuál era la mejor manera para que la sociedad esté mejor, para que haya menos pobreza. Y la mejor manera, que parece contraintuitiva, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo va a decir entonces que la competencia y el egoísmo es lo mejor para la economía? Bueno, y lo justificaba de esa manera. Es decir, si competimos, vamos a bajar los precios. En teoría, recuerden que todo esto es en teoría. Ellos empezaron a pensar el capitalismo y después vino la realidad y les demostró otra cosa. Pero bueno, la teoría, la intención de los primeros capitalistas, de los primeros teóricos capitalistas, fue esa. ¿Sí? La intención de los primeros teóricos capitalistas fue esa. Otro punto muy interesante a rescatar en este último punto, en el punto 2.6 de este texto, es que el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, que hace un ratito se los mostré, se complementa con otro texto que particularmente no lo tengo en versión física, sí creo que lo tengo, sí lo tengo en PDF. Otro libro de Adam Smith que se llamó La teoría de los sentimientos morales. Es decir, estamos hablando de economistas con preocupaciones éticas y morales. Algo que después, a diferencia de los teóricos de la segunda generación y de ahí en adelante, las preocupaciones éticas y morales desaparecieron completamente. Piensen, por ejemplo, tenemos una frase de Adam Smith que refleja esta preocupación. Piensen lo siguiente, miren, escuchen lo siguiente. Esto es Adam Smith. Parece que estoy leyendo a Perón, a Marx o a Leonardo Fabio, pero no, es Adam Smith. Dice: los sirvientes, obreros y trabajadores de diversas clases componen con mucho la mayoría de toda sociedad política desarrollada. Pero lo que mejora las condiciones de la mayoría nunca puede considerarse como un inconveniente para el conjunto. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Es decir, esto lo dijo Adam Smith, el padre del capitalismo. Traten de pensar hoy en alguna de estas personas que se hacen llamar capitalistas, pensando en el bienestar de la mayoría de las personas y mostrándose empático con sus miembros más pobres y miserables. Estamos lejos, ¿no?, del liberalismo de Adam Smith, de los pretendidos liberalistas del siglo XXI. Estamos muy lejos. Y es más, a tal punto es sorprendente la visión de Adam Smith y de otros teóricos, por ejemplo David Ricardo o John Stuart Mill, que en uno de los textos, en La riqueza de las naciones, en el primer volumen, en el capítulo número 8, Adam Smith se pregunta y empieza a hablar sobre las condiciones de trabajo, sobre las condiciones laborales de los trabajadores, y reconoce que esto de la competencia puede llegar a generar algún malestar, puede llegar a generar conflictos, pero que a la larga es lo mejor para la población. Esto que yo acabo de decir, Marx, cuando escribe El Capital, lo toma esta idea y también y refuerza aquella idea que tenía Marx sobre la lucha de las clases sociales. Marx, recordemos, es el gran crítico del capitalismo, ¿sí? Es uno de los grandes críticos del capitalismo. Sin embargo, tanto Marx como Adam Smith miraban la misma realidad, miraban el desarrollo industrial que estaba teniendo Inglaterra en ese momento. Obviamente cada uno lo entendía de distintas maneras. Karl Marx vivió muchos años después no, pero vivió años después de Adam Smith.
Pero fíjense cómo estos autores que parecen tan antagónicos tenían estas preocupaciones morales y estas preocupaciones éticas en base a las posibles consecuencias de la economía. Por eso es interesante, y con esto ya cerramos el video o el audio, es interesante la distinción que hace este autor sobre los primeros teóricos de los que vinieron después. Bueno, hasta acá llegamos hoy. La próxima vez que nos encontremos vamos a continuar con este texto y vamos a ver los siguientes capítulos, los siguientes temas. Vamos a ver la tendencia a la concentración de las empresas, vamos a ver la revolución industrial en Inglaterra y Estados Unidos, otro tema, la ideología de la economía mixta y el resurgir de la ideología llamada neoliberalismo. Bueno, espero que les haya parecido interesante este texto. Recuerden que aproveché a hacer este vivo justamente para poder grabar un audio y compartírselo a mis alumnos en la materia de sociología. Si son docentes universitarios o de otras carreras que no sean de enfermería, piensen que yo siempre estoy pensando en el personal de salud y en bajar estos contenidos al personal de salud. Si les parece que esta charla que hemos tenido recién, esta explicación, le sirve a algún colega, se agradece que le compartan este contenido. Y nada más por el momento. Pondré seguramente alguna alarma, algún aviso en Instagram cuando hagamos esta segunda parte. Y ni bien se pueda, subiré el audio al canal de YouTube. Nada más por el momento. Les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia. Chao.